buenos días, les habla María Belén Albuja. Si usted no me conoce, yo soy una abogada y también soy inmigrante. Y el propósito de este video es pasar información responsable para que alguna familia y algunos amigos que nos van a ver en los próximos días puedan animarse a hacer un paso muy importante que es la ciudadanía en los Estados Unidos. Um, Seguimos aprendiendo a jugar, no jugar exactamente, pero a comprender cómo utilizar estos medios de social media para transmitir información responsable. Así que muchas gracias por su paciencia y muchas gracias sobre todo por compartir este video. Tratamos de hacerlo todos los jueves de la mejor manera posible. Va a haber unos cambios mientras aprendemos a presentarnos de una manera mucho más profesional, espero, en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Déjenme explicarle lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar sobre 7 tips prácticos para que deje el miedo y de una vez por todas aplique a la ciudadanía. Mucha gente nos ha dicho que está con miedo porque no habla inglés perfecto, porque tuvo un DUI hace mucho tiempo, por todo este asunto de la carga pública. Quédese con nosotros porque yo le voy a hablar desde el punto de vista legal y práctico. Le voy a dar las razones por las que usted debe dejar de tener miedo a ese trámite y hacerlo lo más pronto posible. No solamente porque suben las tarifas en octubre 2, sino sobre todo para que su familia se sienta más tranquila con un ciudadano en casa. También quiero decirles que voy a hablar brevemente sobre el colapso con respecto a las noticias de carga pública. Si usted nos sigue, y seguramente lo ha escuchado en las noticias y también en medios de social media, usted se ha dado cuenta que en las últimas 2 semanas no han parado las noticias en relación a los trámites de residencia y el impacto del COVID en la interpretación de la carga pública. Apenas ayer nos dieron otra noticia contradictoria y antes de crear pánico le pido paciencia y tranquilidad. El lunes, una vez que haya leído todos los fallos de las cortes con seriedad, voy a darle un resumen de lo que realmente está pasando y cómo manejarlo si usted está a punto de mandar su caso de residencia o si es que está considerando hacerlo, ¿ok? Entonces, creo que no vale la pena ni emocionarnos ni ponernos tristes. Permítanos hacer el trabajo normal de un abogado, que no es leer a la ligera las sentencias, sino evaluar las sentencias, leerlas bien y después de una manera responsable hablar sobre el tema. Ok, y la otra cosa que le quiero decir es que ya tenemos nuestro Instagram, así que por favor síganos en Instagram, nos van a encontrar como Albújalo y vamos a estar todos los jueves teniendo esta conversación. Al final de nuestra conversación sobre ciudadanía, voy a estar encantada de contestar preguntas o dudas que usted tenga. Recuerde que no es el reemplazo de una consulta, porque una consulta seria tiene un tiempo aproximado de 1 hora y se evalúa el caso específicamente. Pero sí voy a poderle dar una información general que espero le ayude para calmar los ánimos y poco a poco decidirse en tener una consulta con nosotros. Finalmente, recuerde que Albújalo a partir del COVID y con el ánimo de ayudar a nuestra comunidad, porque nuestro propósito es evitar o arreglar problemas migratorios antes de que las personas vayan al corte de inmigración y también informar a la comunidad. Nosotros lo que estamos haciendo en cuestión de consultas es, yo estoy hablando personalmente con las personas que necesitan una consulta, estoy hablando por 10 minutos de manera gratuita, un poco para conocernos, para que le pueda indicar a la persona qué documentos necesita y después que esa persona agende y haga el pago respectivo de la consulta. De esa manera lo que queremos ser es muy eficientes. Pero vamos al tema del día de hoy, y el día de hoy el tema principal es lograr que una persona este fin de semana, porque usted me va a ayudar a compartir el video, lograr que una persona que tiene la suerte, y a veces ni siquiera la suerte porque se ha ganado la residencia con mucho sudor y lágrimas, es residente legal y ahora tiene que optar por el paso a la ciudadanía. Entonces vamos a ir contando los tips. Así que le voy a pedir su ayuda. Si es que me equivoco en los números, voy a poner aquí el teléfono también para ver sus preguntas, pero no quiero que se me escape ninguna pregunta.
Entonces vamos juntos. Muchas gracias a Ale desde Ecuador que nos está ayudando y comenzamos. Con respecto a los trámites de ciudadanía, vamos a comenzar con el tip número 1. Tip número 1, evalúe su caso lo más pronto posible. Octubre 12 nos viene encima y en asuntos del COVID y en asuntos normales nos gusta ahorrar y no hacer gastos realmente que son innecesarios. En este momento, si usted realiza el trámite de la ciudadanía, el costo es $740 con las huellas. $740 es una inversión. Pero a partir de octubre 2 lo que va a ocurrir es que va a subir esta tarifa a $1,170. Déjeme repetirle, $740 a $1,170 más huellas de $85. Es decir, que el trámite para el gobierno va a costar un 81% más. Definitivamente la ciudadanía vale la pena sin importar el precio porque es una inversión, pero no tiene nada de inaudito que usted sea razonable y que inicie su trámite antes. Ese es el tip número 1, el llamado a la conciencia financiera. Pero pese a esa conciencia financiera, mucha gente tiene miedo de hacer la ciudadanía. Entonces déjeme decirle el tip número 2, especialmente si usted es de esos amigos residentes que tuvo un DUI hace 10, 15 o 20 años. Si usted tuvo tal vez una corte pequeña, algún problema en corte hace muchos años y ya ni siquiera encuentra los documentos relacionados. Es perfectamente posible realizar la ciudadanía pese a que usted ha tenido un problema con la ley anterior. Obviamente vamos a tener que localizar esos documentos y si es que no los encontramos porque ha pasado mucho tiempo, existe una solución al problema. La solución al problema es ser totalmente transparentes con el gobierno, tener una conversación con el abogado que está trabajando sus casos, que ojalá nos escoja a nosotros, y lo que se busca es un documento del lugar donde usted estuvo en corte que confirme que usted hizo el intento de buscar el documento, pero por los años transcurridos lamentablemente no lo tiene. Ese documento es muy importante y sí se puede conseguir incluso con la pandemia, pero obviamente tenemos que revisar esos documentos lo más pronto posible porque octubre 2 está muy cerca. Si es que usted puede encontrar el documento respectivo del caso que tuvo en corte, si fue un DUI, si fue un DWI, si fue tal vez un shoplifting, que es un pequeño robo en un almacén, equivocaciones que las personas, todos los seres humanos tenemos equivocaciones. Lo importante es que ver esos documentos desde el punto de vista legal, hacer el análisis y presentar un buen caso en migración. Entonces, si usted tuvo un problema con la ley antes, hace muchos años, hace una década o más, no le tenga miedo al trámite. Permítanos ayudarnos a revisar esos documentos y poner una estrategia legal. Porque también el análisis de la ciudadanía del buen carácter moral tiene que ver con un balance y vamos a poner las cosas positivas en la balanza. Obviamente, el análisis específico legal sí se tiene que hacer con un abogado, pero se va a necesitar su ayuda para poder presentar un balance positivo para ver si es que usted puede seguir adelante con la ciudadanía. ¿Ok? Entonces no se desanime si tuvo un problema con la ley, más bien revisémoslo. Número 3, el tip número 3. Muchos de nuestros amigos tienen mucho miedo al examen. Déjeme explicarle el contexto primero. Mandamos su aplicación antes de octubre 2 para que se ahorre el dinero, que es del que hablamos al principio. Una vez que se ahorra ese dinero, usted va a tener un tiempo respetable para seguir estudiando. Incluso si no ha comenzado a estudiar para el examen, va a seguir estudiando. Porque iba a tener un tiempo prudente. ¿Cuánto se va a demorar ese trámite? ¿6 meses? ¿8 meses? ¿Más? No lo sabemos debido a que algunos tiempos se han extendido con esto de la pandemia. Eso es un tiempo razonable para estudiar. ¿Qué tiene que estudiar? 100 preguntas. Déjeme ponerle más tranquilo esto. Las 100 preguntas son, las contestaciones de esas preguntas son de una línea. Una línea, 100 preguntas. Usted va a poder tener suficiente tiempo para estudiar estas 100 preguntas. Déjeme darle una mejor noticia. De esas 100 preguntas, usted durante la entrevista le van a hacer posiblemente 10 preguntas máximo. 10 preguntas máximo de 100 preguntas. Y de esas 10 solamente tienen que saber 6.
6 y pasa el examen. Es perfectamente posible. De 100 preguntas, 10 para el examen, 6 para poder pasar el examen. Ahora, el tip número 4, que no quiero contarlos mal. Ok, el tip número 4, y recuerda que después de los tips vamos a hablar sobre preguntas generales. El tip número 4 es específicamente relacionado a qué es lo que vamos a hacer cuando, pese a que tenemos todas las buenas intenciones, no hablamos inglés. En ese momento no se me ponga triste porque hay excepciones y lo que le pido es que revise su tarjeta de residencia. Si es que usted tiene más de 20 años en los Estados Unidos como residente o más de 15 años como residente en los Estados Unidos, es probable que usted pueda dar el examen en español. Entonces déjenme le repito. Para saber si es que usted puede tomar el examen en español, vamos a revisar nuestras tarjetitas de residencia y vamos a ver si es que usted tiene más de 20 años o más de 15 años de residencia. Espero, vaya a revisar su tarjeta. Y si es que no la tiene frente a usted, revise este video más tarde para estar seguro que califica para el examen en español y que se quite esa tortura y esos nervios. Ok, tiene su tarjeta. Ya confirmó que tiene más de 20 o 15 años de residente en los Estados Unidos. Ahora verifiquemos si tiene la edad para que usted pueda dar su examen y su entrevista en español. Las personas que tienen más de 20 años en los Estados Unidos para tomar el examen en español deberán tener más de 50 años. Entonces, 20 años de residencia, 50 años de edad o más. Ahora, si es que usted tiene más de 15 años de residencia, va a tener su tarjetita y va a fijarse en su edad. Para que usted, si tiene más de 15 años de residencia, usted pueda dar su examen en español, va a necesitar tener más de 55 años. Entonces, sea en este momento o en su casa durante el fin de semana cuando revise este video, recuerde que necesita tener 20 años de residencia y más de 50 años de edad para dar el examen de ciudadanía, de cívica e historia en español, o más de 15 años de residencia y más de 55 años de edad. 20, 50, 15, 55. Con esta buena noticia, posiblemente usted o su abuelito o su padre puede aplicar para este trámite y prepararse en su propio idioma. Una cosa menos de que preocuparnos. Eso significa que usted sí va a poder hacer su ciudadanía y va a tener un tiempo prudente, incluso más de 6 meses, así que no se asuste. De nuevo, son 100 preguntas cuyas respuestas no alcanzan el largo de una línea. ¿Se acuerda de los exámenes en nuestros países? Eran párrafos de respuesta. Estoy hablando de una línea de respuesta. Es perfectamente posible. Tip número 5. El tip número 5. Belén, es terrible. No puedo aprender las 100 preguntas. Realmente es muchísimo. No se me esfuerce en quejarse, esfuércese en estudiar. Y déjeme darle un tip bastante positivo. Si es que usted tiene más de 65 años en los Estados Unidos, 65 años de edad, 65 años de edad, y más de 20 años de residente, usted va a tener la posibilidad de tranquilamente estudiar solamente 20 preguntas. Déjeme repetirle eso. Si usted tiene un abuelito o un papá que se vive quejando porque no quiere estudiar las 100 preguntas, ellos posiblemente puedan estudiar nada más 20 preguntas. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita tener por lo menos 65 años de edad y más de 20 de residencia. ¿Está usted en ese grupo? Ojalá para que de una vez aplique para la ciudadanía. Vamos al numeral número 6, el tip de ciudadanía. Nada más quiero estar segura que todo está bien. Ok, perfecto.
El tip número 6 con respecto a la ciudadanía es que tenemos abuelitos en casa o padres o madres que tienen enfermedades que lamentablemente no les permiten estudiar o que afectan su memoria. ¿Ok? No necesito que nadie esté enfermo de algo gravísimo, ni quiero que alguien esté enfermo de algo grave. De hecho, a veces ocurre y es muy lamentable. Hemos tenido ciudadanías de personas que lamentablemente tienen parálisis cerebral o han tenido un derrame cerebral y son casos muy tristes. Y obviamente en ese momento la persona médicamente no puede estudiar, es algo evidente. Pero también existen casos en donde una serie de condiciones médicas, especialmente cuando tenemos una edad considerada como tercera edad, puede darle al médico suficientes argumentos médicos para que ellos le ayuden a firmar un documento en donde se explique por qué la persona no puede, pese a todos los esfuerzos que esa persona haga, estudiar ni en inglés ni en español. Entonces, además de las excepciones de tomar el examen en español, recuerde que también su médico de cabecera puede ser su mejor amigo el momento de la ciudadanía. Obviamente ese análisis tiene que ser médico, no de abogado. Y estas ciudadanías son muy interesantes porque implican un trabajo en equipo realmente. El cliente, el doctor y también a los abogados. Lo importante es que su médico haga el análisis y determine que posiblemente un factor médico específico, como algo tan grave como un derrame, o una serie de factores, no permiten que usted realice este trámite con tranquilidad y que no pueda estudiar. Entonces el médico va a extender un documento relacionado a su imposibilidad médica de memorizar las preguntas y se solicitará una excepción. Es muy importante tener buena comunicación no solo con su abogado, sino también con el médico en estos casos. ¿Qué más? Tip número 7. El tip número 7. No se me asusten, especialmente los caballeros, cuando no han sido registrados en lo que se llama el Selective Service. Un punto muy importante en la ciudadanía es este registro del servicio selectivo que es solamente para los caballeros. Muchos de nuestros inmigrantes no estuvieron al tanto de la situación cuando vivieron aquí en los Estados Unidos y estaban dentro de las edades permitidas o requeridas para el servicio selectivo. No es un problema que no se pueda solucionar, obviamente se tiene que solucionar y para eso se prepara un documento indicando a la migración que honestamente usted no sabía, pero que obviamente si es que sería necesario usted se registraría y que usted está dispuesto a servir a este país en un caso de guerra o alguna necesidad civil. Incluso esto va a ser parte del juramento que usted va a realizar durante la ciudadanía. Pero es importante tener el documento durante el trámite y en la entrevista para confirmar que nuestras intenciones no fueron no obedecer la ley, sino que realmente no sabía. Y ahora, después de 7 tips prácticos para que usted se anime a realizar la ciudadanía, déjeme darle el bono. El bono de estos tips prácticos va a ser qué es lo que pasa en este trámite. Mandamos el formulario antes de octubre 2 para que no nos cobren más de $1000. Segundo, vamos a acercarnos a tomarnos las huellas un mes más tarde, ellos nos mandan la invitación y vamos a tener 6 o 7 meses o más para estudiar para la entrevista. Pero a veces la gente, como todos seres humanos, nos ponemos muy nerviosos. Y si ese es su caso durante la entrevista, déjeme darle la buena noticia. Si usted se pone muy nervioso, no va a pasar nada extraordinario en la entrevista. Obviamente, si se pone muy nervioso, no va a poderle contestar al oficial y en ese momento el oficial no va a aprobar su caso de ciudadanía. Pero no nos vamos a deprimir, hay una solución a ese problema. El oficial le va a dar una nueva fecha, un mes más tarde, y de esa manera usted la próxima vez, la segunda vez que vaya, va a estar más calmado y ya va a saber cómo es la oficina del oficial, ya va a saber quién es el oficial, ya va a repasar un poquito más sabiendo a qué se enfrenta y la segunda vez usted
va a ser un estudiante con honores que espero que llegue a la ciudadanía de los Estados Unidos. Lo peor que puede pasar en ese caso es que se me ponga más nervioso y lamentablemente no apruebe su caso, pero estoy segura que poniéndole el tiempo necesario y la seriedad del caso va a poder ser ciudadano y con eso lograr la tranquilidad mental para usted, para su familia, poder iniciar casos migratorios a alguno de sus familiares, va a poder votar y va a poder retirarse en el país que usted quiera o ir a vivir tranquilamente en México durante el invierno y regresar acá a Colorado, Estados Unidos en primavera y verano. Esos son los tips prácticos, que son 7, que espero con mucho cariño les ayude a decidirse a la ciudadanía y que sobre todo nos permitan seguir adelante añadiendo números de ciudadanos americanos biculturales y binacionales a este país para que poco a poco se calmen las diferencias. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas del día. Muchas gracias a José Manuel Castillo que nos está saludando. Aquí estamos aprendiendo todavía, ya deberíamos saber más de Facebook, pero seguimos aprendiendo. Es la primera vez que hago una transmisión desde la computadora de mi oficina. Espero que me estén escuchando claramente. Tenemos todavía 8 o 9 minutos para hablar sobre preguntas generales que no tienen el propósito de consulta y que creo que vale la pena hablar sobre cualquier duda que usted tenga. Con respecto a las dudas que nos han llegado por interno, la carga pública es algo que nos tiene bastante preocupados. Cuando oiga carga pública, sepa usted que solamente aplica para las personas que van a aplicar para residencia o que están considerando la residencia, ¿ok? La carga pública, no hay que asustarse, se ha convertido últimamente en una palabra de miedo en asuntos migratorios, siempre ha existido en la ley, pero lamentablemente con este gobierno la interpretación es bastante dura. No es que no podamos hacer los casos, pero definitivamente es más difícil, es más complicado, mucho más burocrático. Todo esto comenzó a tener validez dentro de los Estados Unidos desde el 24 de febrero del 2020 y nos dieron una buena noticia hace 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas, diciéndonos que por el COVID se suspendía esta interpretación tan dura de la carga pública. Y mientras estábamos festejando, resulta que nos dijeron a final de la semana anterior que hubo un fallo en otra corte, había dicho lo contrario, que no, que se tenía que seguir aplicando la carga pública. El día de ayer, cuando vimos esa mezcla de sentencias contradictorias, dijimos, ok, nos asustamos un poquito, leímos las sentencias y en ese momento los abogados decidimos que no había mucho que preocuparse todavía porque el fallo del juez de Nueva York tenía autoridad y que por lo tanto teníamos que aprovechar esta ventana del tiempo del COVID para mandar nuestros casos de residencia de la mejor manera, pero sobre todo con el auxilio, la tranquilidad de no tenernos que preocupar de todos los documentos que involucran mandar todo lo relacionado a la carga pública. Y mientras estábamos preparando todo, resulta que ayer, en la noche de ayer, nos llegaron correos electrónicos indicando que hay un posible cambio en el tema. Me gustaría decirles que estos temas implican unas sentencias bastante largas y complicadas y por esa razón me resisto a dar un consejo específico porque estoy todavía estudiando estas sentencias, no solamente yo solita, muchos abogados, y prefiero esperar al lunes para darle una información responsable. Entonces, si usted está considerando aplicar a la residencia o si ya está a punto de mandar su casa de residencia, hágalo lo más pronto posible, hable con nosotros, hable con su abogado, pero sobre todo manténgase firme en seguir las noticias, pero reales y fieles, porque estamos esperando a ver qué nos dice USCIS para ver cuál es el final de este rompecabezas. Con eso seguimos hablando sobre preguntas frecuentes y todavía nos quedan 6 minutitos. La otra pregunta frecuente que nos presentó la señora Luisa Pinedo, que lamentablemente algo pasó con su mensaje, no está aquí. Generalmente Luisa siempre nos pregunta sobre asuntos de VAWA. Y
Déjeme decirle que en VAWA son los casos que se pueden tramitar cuando usted está casada con un ciudadano o residente legal. Déjeme decirle que los matrimonios no son fáciles, pero cuando se tiene un matrimonio difícil en donde usted comienza a sentir que hay un poco de, posibles tonos de abuso, es importante que usted asista a con una terapista o tal vez hable con su mejor amiga o con el padre o el pastor de la iglesia. A veces no nos damos cuenta porque tenemos ese contacto con esta persona todos los días cuando estamos en un caso de abuso. Y es posible, no siempre, pero es posible que si usted está casada con un ciudadano americano y un residente o un residente legal, y resulta que hasta el día de hoy no se ha hecho ningún trámite a su favor y las peleas se mantienen y se multiplican. Y hay cosas un poquito dolorosas en el manejo de las palabras que se utilizan contra usted. Y todo va en aumento, porque el círculo de la violencia comienza en bajito y sigue hacia lo más fuerte y puede llegar a asuntos físicos. Y a veces como seres humanos pensamos, oh, no es importante, él es así o ella es así. Y realmente como abogada lo que le puedo decir es que la ley sí permite un protocolo de posibilidades legales si es que usted está en una relación de abuso. Entonces, no espere más, cuídese un poquito usted y tenga una consulta para ver si usted puede iniciar su trámite de manera independiente, cuidando sobre todo la tranquilidad de su hogar, porque obviamente no queremos que nunca le pase nada. Jackie, ¿cómo le va? Qué gusto verle, Jackie. Le agradezco muchísimo. Y Jackie debe estar ya cerca de la ciudadanía, así que Jackie a ponerse en manos de la obra. No me acuerdo cuántos años han pasado desde su residencia. Así que si es que no escucho al principio del video, le invito a verlo, porque estoy segura que usted le va a ir muy bien en el examen y que no le va a tener miedo al examen. Así que a poner las manos a las obras y si tiene alguna pregunta ya sabe, deme una llamadita. Sigamos hablando sobre casos VAWA antes de terminar este pedacito de tiempo juntos. Mucha gente me pregunta si es que los casos VAWA necesitan los esposos o las esposas llamar a la policía. Desde el punto de vista legal y migratorio, déjeme explicar. Desde el punto de vista, antes de explicarle desde el punto legal y migratorio, déjenme explicarlo desde el punto humano. ¿Okay? Lo que pasa en la realidad de nuestra comunidad y en el seno familiar es que los latinos estamos acostumbrados a hablar de sus problemas con nuestras amistades, pero generalmente tenemos una tendencia que no voy a entrar en conversación si es bueno o malo, pero la ropa sucia se lava en casa. Y realmente el último recurso es llamar a la policía. Y obviamente más cuando se trata del esposo o la esposa, porque es el padre o la madre de los hijos. En los casos VAWA no es necesario que usted llame a la policía, pero definitivamente como abogado sí me parece prudente llamar a la policía, no solamente para que la víctima esté más tranquila y el abuso no suba a tonos físicos que pueden costarle la vida a una persona, sino inclusive porque a usted le preocupa a su esposo o su esposa que está muy alterada y no quiere que le pongan cargos criminales que pueden ser muy fuertes si es que no se tranquiliza esos ánimos. Claro, como latina entiendo que estamos acostumbrados a mantener esa ropa sucia en casa y lo que vamos a hacer es pedirle que baje la voz, que no grite, pero llega un momento en que realmente no es posible tapar un sol con un dedo. Desde el punto de vista migratorio, no necesito para un caso VAWA que usted le haya llamado a la policía, su testimonio es más que suficiente y obviamente poner los ejemplos reales de este abuso, pero sí considero importante que considere llamar a la policía porque si usted no la llama, va a llamar al vecino o peor todavía, si usted no llama a la policía, puede un mal golpe, un exceso de ira en un momento dado puede llevar a casos muy serios en donde no solamente la víctima esté afectada, sino también el ciudadano residente. Con esto quiero asegurarme de pasar la voz de que cuando hacemos casos VAWAS,
esos casos donde usted posiblemente ha sido víctima de un ciudadano o un residente legal, que su esposo, su esposa, o su pareja, o su padre, o su madre, o su hijo, o su hija. Eh, Todo lo que se hace es confidencial y no daña al ciudadano y al residente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros somos muy familiares y pese a los errores que tiene nuestra familia, obviamente la queremos proteger. Entonces no se preocupe, es muy confidencial, no va a pasar nada, no le va a pasar nada a su esposo o su esposa. Es algo independiente de ellos, es un derecho que usted tiene. Con esto me despido el día de hoy. Espero que tenga un excelente resto de semana. Por favor, no espere a que la ciudadanía suba de precio a $1,170 en octubre 2. Considérela el día de hoy y converse con algún familiar o amigo este fin de semana para que ya no deje para mañana lo que pueda hacer. Que tenga un excelente resto de semana y gracias por acompañarnos el día de hoy.